Chicos, buenos días. Vamos a continuar con las clases de anatomía. Hasta aquí sí me gustaría que por privado o en el grupo me manden qué dudas tienen. Si alguna de las cosas que hemos estado checando no le entienden ni por ningún lado, para que yo me regrese y repita ese tema o lo ampliemos un poco más. Si recuerdan, la última vez vimos el cuadro número 2, Historia Natural y Social de la Enfermedad en el Ser Humano. Si ahí tienen alguna duda, envíenmela, porque después nosotros hacemos un ejercicio con alguna enfermedad que ustedes van a colocar la información en este cuadro. Por decir, yo les doy diarrea bacteriana y les doy el nombre de la bacteria. Ustedes tienen que colocar quién es el agente, quién es el huésped, el ambiente y el cuadro clínico de esa enfermedad en los escaloncitos que les mencioné. Entonces, si tienen dudas, por favor, pregunten. De ahí pasaríamos a lo que es el periodo prepatogénico. ¿Sale? Vamos a estudiar todo con calma. El periodo prepatogénico va a comprender la fase de salud antes de enfermarse. Esa es su definición. La fase de salud antes de enfermarse. ¿Qué características tiene? Tiene 5 características importantes y básicas. La primera, que va a suceder en el ambiente que nos rodea antes de que al humano se le afecte de alguna manera. 2, que va a tener que relacionarse factores de riesgo, se van a relacionar con la tríada ecológica, que ya vimos cuál es, qué cosa es una tríada ecológica, y que esa tríada ecológica va a ser la responsable de la aparición y de la evolución de la enfermedad. ¿Sale? El tercer punto sería que es parte del proceso, el periodo prepatogénico es parte del proceso de equilibrio entre la tríada. Tiene que estar en equilibrio agente, huésped y ambiente para que haya salud. Si se inclina la balanza hacia alguno de los 3 puntos, ya habría algún problema. El siguiente, que sería el cuarto, es anterior a las manifestaciones subclínicas, y el 5 es asintomático. ¿Vale? Bueno. ¿De qué diapositiva estoy hablando? De la diapositiva número 14, ¿sale? Los que estén viendo la presentación en una laptop, en una computadora, en la parte inferior tiene un número pequeñito que se llama 14. De ahí me basé. Ahorita lo voy a filmar para que se den una idea de qué estamos hablando. Y les vuelvo a repetir, la presentación yo me basé en el libro de Ciencias de la Salud 1, que ya les mandé el link, ya se les mandaron capturas de pantalla y solo su compañero Edgar tiene el libro en físico. ¿Sale? Los que entraron en ese link se darán cuenta que no viene el libro completo, pero por lo menos viene la parte que vamos a utilizar o que estamos ocupando. Lo que les acabo de explicar es esta diapositiva, esta. Entonces, esta información, los que no quieran estar imprimiendo porque son 27 hojas, y son tamaño carta, lo que pueden hacer es copiar y pegar en Word y resumirlo o tener ahí su archivo. El número 14 del que yo les hablo está aquí, en esta parte. No se ve mucho. ¿Vale? Y de ahí pasaríamos a la siguiente diapositiva, que es esta. ¿Vale? Y aquí vamos a hablar del agente. ¿Vale? Su definición, su clasificación y un cuadro. ¿Vale? Entonces ustedes tienen que estar viendo ya la diapositiva número 15. ¿Sí? Aquí el problema que yo noto es que muchos están haciendo como cuando entran a clases. Si recuerdan, yo desde el primer año les decía, tienen que leer antes de venir a clases para que entiendan de qué estamos hablando. Y muchos no lo hacen. O sea, piensan que lo que uno les diga en clase ya, ¿no? Pero no. Nosotros tenemos que leer de lo que va a hablar el maestro para que nosotros entendamos y ya el maestro nada más nos despeje algunas dudas que tengamos. Entonces, ahorita de lo siguiente que vamos a hablar es de esto, de la gente. Luego sigue la siguiente diapositiva que es huésped. Igual, después vamos a ver con detalle el ambiente. Y aquí está otro cuadro que vamos a ir analizando. Entonces ustedes tienen que tener estas diapositivas para que entiendan de qué estamos hablando. Entonces vamos a hablar del agente. Primero vamos a definirlo, qué cosa es un agente. Va a ser todo elemento, sustancia o fuerza animada o inanimada
cuya presencia o ausencia seguida del contacto efectivo con un huésped susceptible bajo condiciones ambientales apropiadas sirve como estímulo para iniciar o perpetuar una enfermedad. Si queremos resumir todo esto en unas palabras más cortas, ¿qué es un agente? Aquel elemento o cosa que causa una enfermedad en el ser humano. Esa sería otra definición más corta. Se clasifica, sí, tiene una definición, tiene una clasificación. La clasificación es agentes biológicos, físicos, químicos, psicológicos y sociales. Vamos a tener 5 tipos de agentes capaces de causar enfermedad en el ser humano. ¿Sale? 5. Y en el cuadro que ya les había yo mencionado, viene explicado cada uno de esos agentes. Chequen su tabla, por favor. Voy a volver a voltear la cámara por sus compañeritos que pues no tienen acceso a esto o no lo encuentran o bueno, cualquier problema que tengan. Bueno, acá tenemos ya el cuadro. Aquí están los 5 tipos que dijimos: biológicos, físicos, químicos, psicológicos y sociales. Y vamos a estudiar cada uno de estos. Los biológicos, ¿qué agentes biológicos tenemos? Puede haber bacterias, hongos, pueden ser bacterias, hongos, metazoarios o metazoos, protozoarios, riquecias, virus, defectos anatomofisiológicos originados durante el desarrollo del desarrollo embrionario. ¿Sale? Entonces básicamente lo clasifica, si ustedes recuerdan los niveles de organización de la materia y todo lo que vimos: bacterias, hongos, estos serían parásitos, y virus. Entonces podemos resumir, sí, sería bacterias, hongos, parásitos, virus. Si recuerdan los virus, pues no los podíamos clasificar en ningún lado, estaban aparte. O que durante la formación del embrión, cuando está dentro del vientre de la madre, haya algún defecto, ya sea de la formación de las estructuras del cuerpo o del funcionamiento del cuerpo. Después vamos a ver los factores o los agentes físicos, que van a ser el calor, frío, humedad, radiación, ruido y energía eléctrica. Estos factores físicos van a ser más propios del ambiente donde se encuentre ese ser humano. Químicos: por ingestión de combustibles para motores, medicamentos, etc. Por inhalación de insecticidas y de gases o partículas. Por contacto con sustancias usadas en el lavado de ropa o insecticidas. O sea, aquí se refiere en químicos por el medio o la manera de contacto: ingestión, inhalación o contacto. Me lo tomo, lo huelo o lo aspiro o lo toco. A eso se refiere. Y acá van a cambiar pues las sustancias, ¿no? Por ejemplo, si agarra, que yo le diga a alguien: a ver, pégame por favor mis lentes, y se pega sus dedos con cola loca, pues va a ser un agente químico por contacto, ¿no? Y a lo mejor no le pasa nada, pero a lo mejor sí le puede ocurrir una dermatitis por contacto, ¿no? O una alergia, ¿no? Eso va a depender del huésped. Patológicos, psicológicos, características de la personalidad: cómo soy, cómo reacciono al estrés, mi respuesta al estrés o mi respuesta a circunstancias adversas, ¿no? Hay gente que pues se pone a llorar, hay gente que se pone a gritar y hay gente que se pone a actuar. Esto depende de cómo esté formada mi personalidad. Conflictos emocionales: típicos, se pelean con la novia, con el novio, se van a matar porque la aman y no pueden vivir sin él o ella. Estos conflictos emocionales van a enfermar su cuerpo. Frustraciones, es decir, cómo reaccionen o resuelvan la frustración, la ansiedad y el estrés. Y los sociales. Los sociales, vamos a ver la interacción entre el individuo y los grupos sociales. ¿A qué grupos sociales me voy a referir? A la familia, a los vecinos, a sus compañeros de escuela,
a sus maestros, etcétera, toda aquella persona que lo rodee. Algunos de los riesgos de la vida social son el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, pandillerismo, etcétera. O sea, cualquier cosa, conducta que uno realice por querer encajar o agradar a las demás personas que forman parte de nuestro entorno. Las políticas de salud, ¿no? Por ejemplo, lo típico que está pasando ahorita, la gente que siente o piensa que era mejor el Seguro Popular y está muy molesto con el INSABI, o lo contrario. Y la economía de la salud, ¿por qué? Porque toda persona que se enferme o que necesite preservar su salud necesita gastar. Obviamente que no va a ser lo mismo enfermarte siendo pobre o enfermarte siendo rico, ¿no? Que tengas el dinero para gastar, para tratamientos, para viajar, etcétera, ¿no? La gente pobre, pues muchas veces ni siquiera acude porque no tiene dinero y se tiene que conformar con lo que puedan tener a su alcance. Chicos, buenas tardes. Vamos a ver brevemente el libro, que veo que muchos tienen dudas todavía. Mandé un video corto previo, pero bueno, ahorita vamos a verlo con calma. Bueno, si ustedes lo buscan desde una laptop o computadora, esta es el link, isu.com, /editorial, /docs, /cs1, ¿sale? Y va a salir así. Les decía que si lo buscan en un celular, primero sale esta foto, tienen que deslizar y en la parte de abajo les va a salir así, obviamente de un menor tamaño, ¿sale? Tiene esta flechita blanca, tiene en la parte inferior share, save y like, y download, que es descargar. Entonces le vamos a dar acá y ya nos va a abrir el libro. Nosotros vamos a ocupar más o menos, y esperen que cargue, utilizar prácticamente en lo que es en la página 15, ¿vale? Le voy a dar pantalla completa para que pues veamos un poquito mejor. Bueno. Entonces, estamos en esta página, en la unidad 1, la salud y la enfermedad, y aquí está el cuadro que usamos. Ya les había mencionado que yo me basé pues en este libro para sacar mi presentación, que está en PowerPoint. Bueno, entonces aquí está el tema 1, ciencias de la salud y objetivos. Acá están los objetivos de las ciencias de la salud. Aquí están las disciplinas que conforman las ciencias de la salud. Acá va a estar psicología, interdisciplinariedad de las ciencias de la salud. Aquí un dibujito, más información, pasamos, más rollo. Y el tema 2, salud y enfermedad, los antecedentes históricos. ¿Vale? Los antecedentes históricos que ustedes pueden leer acá, el cuadro que les puse, y del cual ustedes van a hacer su... Aquí estarían los conceptos actuales de salud e enfermedad, y estamos hablando que estamos en la página 23. Acá igual más información, y el cuadrito que estuvimos analizando del paso de la salud a la enfermedad. Aquí sigue lo de interdisciplinariedad, y ya pasamos al tema salud e enfermedad, los antecedentes históricos, lo que habíamos dicho, como los conceptos actuales de salud e enfermedad, la gráfica, habla aquí del proceso de salud e enfermedad del doctor Hernández San Martín, y acá viene en esta página y en esta que sería la 25 y la 26, viene de donde van a sacar su tarea, acá también todo esto. Y pasamos al tema 3, que es el proceso salud-enfermedad con la historia natural de la enfermedad.
historia natural y social de la enfermedad, proceso salud-enfermedad, periodo prepatogénico, periodo patogénico, el cuadro que ya vimos, periodo prepatogénico, agente, huésped, eso es lo que apenas estamos viendo, factores del ambiente en la historia natural y social de la enfermedad. Después ya van a ir los niveles de prevención, horizonte clínico, etapa clínica, resultados, niveles de prevención, qué signo, qué síntoma, qué es patogénico. Aquí está el periodo patogénico. Horizonte clínico, etapa clínica, resultados, que por ejemplo los resultados pueden ser muerte, enfermedad crónica, incapacidad. Aquí qué signo, qué síntoma, qué es patogénico y los niveles de prevención. Este cuadro ya vimos esta parte, vamos a ver esta donde es la prevención primaria, secundaria, terciaria. Acá se explica más detalladamente la prevención primaria, todo lo que tiene que llevar la prevención primaria. La secundaria, igual todo lo que se hace en la prevención secundaria y la terciaria. Y aquí lleva un ejemplo de historia natural de la enfermedad de la faringoamigdalitis y dónde vamos a colocar cada cosa. ¿Vale? Y hasta ahí sería lo que nosotros vamos a utilizar para estos temas de ciencias de la salud, y es hasta la página 41 del libro. Esta es la presentación, son 27 diapositivas, ¿sí? De la 1 a la 27, y yo las realicé, prácticamente es un resumen de todo lo que viene en el libro, ¿sale? Voy explicando más o menos lo que viene en el libro, ¿sale? Si ven, hasta tomé imágenes del libro. Conceptos actuales, salud y enfermedad, el cuadro que explicamos. Esta es la última diapositiva, medio interno y homeostasis. Bueno chicos, después de los videos que les pasé ayer, para ver si les queda un poquito más claro cómo vamos a trabajar, definitivamente tienen que leer, tienen que estudiar, para que ustedes puedan ir entendiendo, porque si no se van a perder. Los temas en sí son para los que es un cambio, ¿no? Yo lo veo así, es un cambio brutal de lo que fue primer año a ahorita. Y más, pues a los que se van a dedicar a esto, van a estudiar esto, pues les gusta y les interesa. Pero por ejemplo, para los discípulos del Inge Toño, que van a ser ingenieros, pues se quieren hasta morir, ¿no? Entonces vamos a tratar de que ustedes vayan viendo poco a poco de qué vamos a hablar. Entonces vamos a desde la diapositiva 1, que dice anatomía, higiene, ciencias de la salud 1, mi nombre, esa es la 1. Pasamos a la siguiente y ahí vamos a ver la unidad 1, que vamos a hablar salud y enfermedad. En esa primera diapositiva vimos la definición de ciencias de la salud, qué cosa era la ciencia de la salud. Vimos el cuadro azul donde viene el resumen de lo que vamos a tratar, ¿sale? Que era salud y enfermedades que van a requerir el apoyo de las ciencias de la salud. A su vez, las ciencias de la salud van a ser aquellas ciencias como la medicina, odontología, enfermería, epidemiología, nutrición, psicología, y que ellas hacen un estudio interdisciplinario. Interdisciplinario o interdisciplinariedad se refiere a que se relacionan una con la otra o se ayudan la una con la otra, ¿no? Es como, por ejemplo, 5 de ustedes en el examen empiezan a copiar, ustedes son 5 ciencias de la salud y en la copiadera que tienen se están ayudando unos a otros, ¿no? Esto es de lo que se refiere a la interdisciplinariedad, que se relacionan una con la otra o se ayudan una a la otra o se complementan. Por ejemplo, enfermería complementa mucho a medicina, ¿no? O nutrición complementa a medicina o al revés.
Entonces, las ciencias de la salud, ¿cuál va a ser su principio único y básico? Prevenir. Es mejor prevenir. Entonces, ciencias de la salud, su objetivo primordial es prevenir. ¿Cómo van a prevenir? Pues aplicando medidas preventivas que van los niveles de prevención van a ser 3, habíamos dicho: primario, secundario y terciario, para que en conjunto eleven los niveles de salud individual y colectiva. Eso nos dice el cuadro de la diapositiva 2. Pasamos a la siguiente. Ahí hablamos de la interdisciplinariedad de las ciencias de la salud y sus objetivos, ¿no? Aquí nos dice que las ciencias de la salud, qué disciplinas la conforman, sus objetivos principales, que son 2, aquí vienen. No lo estoy detallando tanto porque esto ya se los di en el video, en los primeros videos, ¿no? Pero esto es para los chicos o chicas que no sabían de qué estábamos hablando. Muchos estaban confiando y querían hacer como en la escuela, que ustedes llegan y lo que yo les diga y lo que cachen. No. Si ustedes recuerdan, desde el primer año les dije, es que tienen que leer el tema de lo que vamos a tratar hoy para que ustedes comprendan y se complementen. Entonces, ustedes traen un modelo educativo muy atrasado. No, a partir del medio superior y en la universidad, ustedes ya tienen que llegar leídos para que el maestro nada más les despeje sus dudas. Si ustedes piensan llegar en blanco, no la van a hacer, menos en las ingenierías. ¿Sale? Entonces vamos a quedar en claro que tienen que leer. Entonces aquí por eso me estoy yendo tan rápido, para que entonces ya lleguemos hasta donde vamos ahorita, ¿no? Y entonces la siguiente es el cuadro donde vienen todas las disciplinas que forman parte de las ciencias de la salud: medicina, nutriología o nutrición, odontología, terapia física y rehabilitación, enfermería, epidemiología, y va a haber más que se le pueden agregar, ¿sale? Nosotros pusimos las más importantes, y psicología. Y ahí era su primer tarea, investigar las definiciones de estas disciplinas. ¿De dónde las iban a investigar? Pues del libro, del que ya les subí las copias, o del que ya les pasé el link. Y les comentaba que sí tenemos el libro en físico y se lo presté a su compañero Edgar, él lo tiene. Y algunos chicos tienen copias que les prestaron del año pasado, porque el año pasado los chicos no se complicaron y fotocopiaron ese capítulo del libro, ¿vale? Siguiente, después pasamos al tema 2, que era salud y enfermedad, y vimos todos los antecedentes históricos. Y concluimos que nuestros antepasados creían que la enfermedad se debía al castigo de los dioses o al castigo divino. Punto, nada más. Después pasamos al cuadro que dice conceptos de la salud, y va desde la época de la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? Con las cosas más importantes, y de ahí ustedes iban a hacer un cuadrito, ¿no? Y de ahí pasamos a los conceptos actuales de salud y enfermedad. Las primeras definiciones que dio la OMS, la definición actual de salud de la OMS. Entonces, si yo les pregunto la definición de salud, pues es la de la OMS y es la actual, es la que me van a dar. También viene la definición de enfermedad, muchos ya de ahí ya hicieron su tarea. Entonces, ¿de dónde podían sacar esa tarea segunda? Pues de aquí, de la presentación o del libro, de ahí. De ahí nos pasamos a la figura 5, que era tránsito de la salud a la enfermedad y viceversa, niveles de la salud y grados de enfermedad, que también se los pregunté. Voy a voltear la cámara para que volvamos a explicar el cuadro. ¿Sale? Este es el cuadro que les menciono. Bueno, acá va a estar salud y aquí enfermedad, y una flecha que va de salud a enfermedad y otra flecha que va de enfermedad a salud. Niveles. Y acá, en este lado viene enfermedad grave, salud o muerte. Toda enfermedad puede tener estos dos resultados, salud o muerte. Todas, cualquiera. Que de algo muy leve se complique y se mueran, o que de algo muy grave vuelvan a recuperarse. Este cuadro va a tener cruces. Estas cruces significan o quieren decir de menos a más. Entonces este es menos, leve, moderado, severo, muy severo, ¿no? Bueno, en caso que fuera enfermedad, va de menos a más, ¿no? Entonces esta es una salud completa, excelente. 3 cruces, pues tiene salud. 2 cruces, ningún síntoma clínico y algunos índices biológicos alterados.
El nivel 1, que no tienes ningún síntoma clínico y algunos índices biológicos francamente alterados. ¿Sí? La mayoría de adultos, pues estamos aquí, entre estos dos. Y la mayoría de niños y adolescentes y bebés, pues están en la 3 y en la 4. Solamente que nazcan con algún problema de tipo congénito, pues van a tener enfermedad. Luego, en la enfermedad va a ir de menos a más. Menos es que no tiene, que es una enfermedad inaparente, no diagnosticable clínicamente. La 2, que tiene una enfermedad subclínica diagnosticada, se puede diagnosticar con laboratorio. La 3 es que es una enfermedad con síntomas clínicos y de laboratorio. Y la 4 es que es una enfermedad con toda la sintomatología. El cuadro les dije que pusieran qué entendían de él. Bueno, son como 3 o 4 que la verdad sí tienen un concepto muy interesante, y hay unos que lo hicieron tan simple que también está bien, ¿no? Bueno, las flechas, ¿cómo me lo iban a explicar? Bueno, las 2 flechas de la parte superior quieren decir que nosotros podemos pasar de la salud a la enfermedad, y de la enfermedad podemos regresar a la salud. La siguiente parte significa que cualquier enfermedad puede progresar hacia la salud o hacia la muerte. Todas, cualquiera. Y en medio nos subraya una enfermedad grave, ¿no? Bueno. Y en los niveles, del lado verde es salud y del lado rojo enfermedad. Del lado de la salud, una va de una cruz significa que físicamente nosotros no le vamos a encontrar nada a esa persona, solamente algunos índices biológicos van a estar alterados, ¿sí? El que tiene 2 cruces no va a tener ningún síntoma clínico, es decir, yo le puedo tomar la temperatura, explorarlo y va a estar bien, pero algunos índices biológicos van a estar alterados. El tercero está en salud y en el cuarto está en una salud completa, física, mental y social. Esa salud completa, física, mental y social prácticamente solo la vamos a encontrar en los niños, y niños que tengan un hogar estructurado y que sean amados, queridos y deseados. Es decir, los niños que no son maltratados, los niños que viven bien, que aunque sea humildemente, pues su papá quiere a su mamá, aunque sea frijolitos, pero los comen ahí contentos, que el niño juega, la mamá lo quiere, el papá lo quiere. Esos niños van a estar perfectos, pero los niños que son maltratados o que son hijos de adolescentes o que son niños no deseados, pues no van a tener la salud completa, porque a lo mejor físicamente están bien, pero mental y social no. En cambio, los adultos, la mayoría estamos respecto a nuestra salud, vamos a estar entre una cruz, porque a lo mejor no tenemos clínicamente nada, pero nuestros índices biológicos van a estar alterados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por la obesidad, yo no puedo presumir de una salud, gracias a Dios no me ha pasado nada ahorita últimamente, pero si checamos mis índices biológicos van a estar alterados. ¿Por qué? Porque es un exceso de peso que mi cuerpo está soportando, ¿sí? Se van a alterar esos índices biológicos, ¿no? A lo mejor si me hacen un estudio de resistencia a la insulina, pues va a salir alterado. ¿Por qué? Pues por la obesidad. Y qué cosas que más adelante vamos a ir viendo. Entonces, los adultos estamos entre una cruz, 2 cruces. Nos pasamos al lado rojo, que es el de enfermedad. Aquí es el que tiene una cruz es la más leve, y la que tiene las 4 cruces es la más grave, podríamos decirle de esta manera, al contrario de lo de salud. Si ustedes se dan cuenta, del lado de la salud, si tienes las 4 cruces, estás perfecto. Si tienes 3 cruces, pues estás bien. Si tienes 2 cruces, pues más o menos. Y si tienes una cruz, pues ya andas algo mal. Y del lado de la enfermedad es al revés. Si tienes 4, estás muy mal. Si tienes 3, pues estás más o menos. Tienes 2, es una enfermedad que es subclínica, o sea que solamente por laboratorio se puede diagnosticar. Es como, por ejemplo, las personas con diabetes. Hay muchas personas con diabetes que andan normal y casualmente se les hace un estudio y ahí ya sale que ya tienen alta el azúcar, pero ellos no sienten nada, a menos que se les llegue a subir más.
Y en la cruz, una sola cruz es una enfermedad inaparente, no diagnosticable y clínicamente no la podemos detectar. Y estas cruces las vamos a ver muchas veces ahorita que tengamos las clases, porque a veces nosotros ponemos una palabra y le ponemos cruces y nos estamos refiriendo a la cantidad de menos a más, ¿sale? Bueno, vamos a pasar al tema 3. Recuerden que es un repaso. El tema 3 es proceso, salud, enfermedad y vimos la introducción y más adelante continuamos ya más a detalle. Este proceso es continuo, va a ser de carácter biológico, psicológico y social y va a poseer una determinación histórica. Y aquí es donde empezamos a ver las definiciones del doctor chileno Hernández San Martín del concepto salud-enfermedad, porque aquí ya este concepto se junta, salud-enfermedad. Y nos dice su concepto, que un individuo sano es aquel que muestra y demuestra una armonía física, mental y social con su ambiente, incluidas las variaciones, en tal forma que puede contribuir con su trabajo productivo y social al bienestar individual y colectivo. Y ya él da esta definición de salud-enfermedad y nos da a entender que es un equilibrio entre el medio interno y el medio externo, es decir, si yo me siento bien, pues voy a reflejarlo, ¿no? Y que también mis funciones biológicas estén bien. También él da una definición de enfermedad, un desequilibrio biológico y ecológico como una falla de los mecanismos de adaptación del organismo y una falta de reacción a los estímulos exteriores a los que está expuesto. Este proceso termina por producir una perturbación de la fisiología y o la anatomía del individuo. De ahí hablamos de que se realiza en 1985 la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, que es cuando la mayoría de países se da cuenta que les sale mucho más barato y con menos complicaciones prevenir que ya dedicarse a curar. Es más barato dar pláticas de educación sexual, dar condones, métodos de planificación, a estar tratando embarazos no deseados, abortos complicados, muertes maternas, por bebés prematuros, infecciones de VIH, infecciones de transmisión sexual. Eso es muchísimo más caro tratarlo que en la prevención. O lo que está pasando en México. En México fallamos en la prevención de la salud, entonces hay mucho diabético. Y lo malo de los diabéticos en México, que la mayoría se complican mucho, no llevan una enfermedad más o menos estable, la mayoría acaban ciegos, con insuficiencia renal o con mutilaciones de sus miembros, ¿no? Entonces nosotros en nuestro país pues estamos mal, ¿no? Y así vamos a ir viendo más información de otras enfermedades. De ahí venía la diapositiva donde venía la tarea, ¿vale? Ya no la pasamos y ya vamos otra vez a ver más detalladamente el proceso salud-enfermedad, pero ya ver las definiciones y los conceptos ya en concreto. Lo anterior era una pequeña introducción. Entonces nos dice que el proceso salud-enfermedad va a depender de las características de los agentes patógenos, o sea, de aquellos que causan la enfermedad, de las singularidades o particularidades del ser humano y de las respuestas a los estímulos productores de la enfermedad. Es decir, no todos somos gripientos, no todos somos alérgicos, otros son delicados del estómago, etcétera. Todos somos diferentes, por eso los agentes nos van a atacar de manera diferente y nosotros vamos a reaccionar de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes son especiales y únicos, inclusive si tuvieran un gemelo o gemela o de sus hermanos, ¿no? En la historia natural de la enfermedad dijimos que la íbamos a abreviar H.N.E y esto es en mayúsculas, ¿sale? Entonces nos dice que la historia natural de la enfermedad es la evolución de la enfermedad sin intervención médica. Curso clínico se va a definir como la descripción de la evolución de la enfermedad que esté bajo vigilancia o atención médica. Si su mamá ya les dio un tecito, si la vecina ya les recomendó tal cosa, eso ya no cuenta. Curso clínico es siempre y cuando esta evolución de la enfermedad la esté evaluando, revisando un médico o personal médico. Y
vimos que van a existir causas múltiples o encadenamientos de factores que van a depender de la tríada ecológica. Dijimos que la tríada ecológica, pues obviamente el nombre lo dice, 3, que va a ser el agente, el huésped y el ambiente. El agente hay de diferentes tipos. En este caso, como es anatomía, el huésped siempre va a ser el ser humano, y el ambiente es todo aquello que nos rodea. La siguiente, ahí vamos a hablar de la historia natural y social de la enfermedad, y dijimos que esta historia natural y social de la enfermedad es un proceso que se va a iniciar con la interrelación entre el ser humano, huésped, que con su ambiente que lo rodea, se expone a los factores de riesgo de la tríada. Cuando yo diga tríada, estoy hablando de agente, huésped y ambiente, ¿vale? Bueno, cuando esta tríada ecológica se desequilibra, puede vencer la resistencia del huésped o ser humano a esos factores y causar una enfermedad. De ahí vimos el proceso salud-enfermedad, y que va a depender de 3 conceptos, que son la interacción de los estímulos de los elementos de la tríada, conjunto causal o causas que resultan de múltiples influencias, etc. Y la 3, la reacción o respuesta del huésped. O sea, ¿qué quiero decir con estos 3 puntos? 1, ¿cómo me expongo yo a los elementos de la tríada ecológica? Si yo como ser humano, ¿qué elementos me voy a exponer? Pues al agente y al ambiente, porque yo soy el huésped. En el 2, conjunto causal, dice que resulta de múltiples influencias, características o variaciones o factores de riesgo de cada uno de los 3 elementos. ¿A qué se refiere? Bueno, que el agente patógeno sea muy fuerte, o que el ser humano esté muy débil, o que el ambiente provoque eso, ¿no? Por ejemplo, dengue. El agente pues va a ser el mosquito y el virus que te está pasando, ¿no? El agente va a ser un virus que es transmitido por un mosquito, que ese mosquito va a estar en el medio ambiente. Yo soy el huésped y yo voy a reaccionar a esa picadura de mosquito. ¿Y en qué ambiente, no? Pues por ejemplo, nosotros en esas temporadas de lluvias, el ambiente va a favorecer el crecimiento del mosquito, por lo tanto se va a alterar esa tríada ecológica. Luego, la 3, que es la reacción o respuesta al huésped, ¿no? Si nunca te ha dado dengue y te transmiten el virus, pues puede ser una respuesta muy severa. 2, ya te dio y te da de manera leve, o 3, ya te dio y te da peor, que te da un dengue hemorrágico y hasta te puedes morir. Va a depender cómo reacciono yo a esas 2 cosas, a la gente y al ambiente. Y de ahí dijimos que en base a todo esto que habíamos dicho, el proceso salud-enfermedad tiene 2 periodos, prepatogénico y patogénico. El prepatogénico es el que ocurre en el ambiente antes de que el ser humano se afecte, y el patogénico es una vez que el ser humano se ha afectado. Y ahí ya iríamos en la diapositiva 12. ¿Recuerdan? Vimos este cuadro, el cuadro 2, historia natural y social de la enfermedad, y se los expliqué. ¿Sale? Si quieren, para que ya no nos extendamos más aquí, vuelvan a pasar en el video anterior esta parte. O pueden mandar sus preguntas en específico de algo para verlo más detalladamente. La siguiente. Vimos el periodo prepatogénico, ¿sale? Vimos su definición y sus características, que van a ser estas. Después vimos y nos quedamos aquí. Empezamos a ver agente, ¿sí? Hasta aquí era donde íbamos vimos los agentes, sus tipos, que era el huésped, y prácticamente tenemos que empezar de aquí nuestra clase actualizada. Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase de anatomía de hoy. Después de los repasos que hicimos, vamos a pasarnos hasta lo que es agente. Tenemos su definición, la cual es esta de acá arriba. Va a ser todo aquello que nos pueda enfermar, ¿no? Sustancia, fuerza, animada o inanimada.
que al estar en contacto con un huésped susceptible, bajo unas condiciones ambientales apropiadas, nos sirva como estímulo para iniciar o para perpetuar una enfermedad. La clasificación va a ser en biológicos, físicos, químicos, psicológicos y sociales. Los agentes que nos causen algún tipo de enfermedad pueden ser de estos tipos, cualquiera de estos. En esta tabla vamos a ver los agentes causales. En los biológicos pueden ser bacterias, hongos, parásitos o virus, ¿vale? Metazoarios, protozoarios son parásitos. Entonces son bacterias, hongos, parásitos y virus. O defectos anatomofisiológicos que se originen durante el desarrollo del embrión. Tenemos los factores físicos, que son estos: calor, frío, humedad, radiación, ruido y energía eléctrica. Químicos pueden ser de tres formas: por ingestión, o sea, que me lo tome, que lo aspire o lo inhale, o que tenga contacto con aquella sustancia. Y vienen sus diferentes ejemplos. Los psicológicos, características propias de la personalidad, conflictos emocionales, frustraciones, ansiedad y estrés. Sociales, la interacción entre el individuo y los grupos sociales como familia, vecinos, compañeros de la escuela, etc. Políticas de salud, es decir, las decisiones o las acciones que tomen los gobiernos municipales, estatales y federales de cada lugar. Y la economía, el dinero que tengamos nosotros para atender nuestra salud. Después tenemos al huésped. Dijimos que como estamos hablando de anatomía humana, el huésped siempre va a ser el ser humano, en este caso. Y vamos a ver en el siguiente cuadro los factores del huésped en la historia natural y social de la enfermedad. Los factores que nosotros como huésped podemos tener van a ser de tres tipos: biológicos, psicológicos y sociales. Biológicos: nuestra edad, nuestro sexo, grupo étnico, susceptibilidad, resistencia, inmunidad y características genéticas. Psicológico: las características psicológicas. Y sociales: la ocupación, la escolaridad, el estado civil, las características socioeconómicas, hábitos y costumbres. La diapositiva anterior, donde vimos lo de la gente, ya más o menos la había yo detallado en los videos pasados, pero si ustedes quieren que lo vuelva a repetir, me mandan mensajito. Voy a detallar este cuadro. Entonces, por favor, ustedes tengan a la mano este cuadro. Bueno, en el cuadro 4 vamos a ver los factores que yo o ustedes como huésped podemos tener. Repetimos otra vez, el huésped siempre va a ser el humano porque estamos en anatomía humana. En los factores biológicos, la edad, ¿no? No es la misma enfermedad que le va a dar a un recién nacido, a un niño de las diferentes edades, adolescentes como son ustedes, un adulto y un adulto mayor, ¿no? Va a tener mucho que ver y de hecho las enfermedades propias de las temporadas, por ejemplo, de invierno, pues ya sabemos que les van a afectar más a los bebés o niños desnutridos y a los adultos mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la edad de ustedes, pues van a ser muy poco frecuentes las enfermedades como la diabetes, ¿no? Aunque ya hay casos, o la hipertensión. ¿Por qué? Pues por su edad. El sexo, va a haber enfermedades que van a tener mayor predominio en hombres que en mujeres y viceversa. Grupo étnico, igual. Nosotros en México es bastante complejo hablar del grupo étnico dado el mestizaje que tenemos. Tenemos demasiada mezcla de razas. Pero, por ejemplo, los que tenemos ascendencia negra o afrodescendiente, vamos a ser propensos a más enfermedades. Los que tengan mayor ascendencia indígena van a tener otras enfermedades y así sucesivamente. ¿Por qué reconocemos ya a la población afrodescendiente? Pues porque la hay en nuestro estado, ¿no? En Oaxaca, incluso aquí en nuestra región, hay lugares donde las comunidades son afrodescendientes, que es donde hay mucha gente de piel oscura o piel negra, ¿no? Ellos van a tener unas enfermedades muy típicas y propias, y también nuestras comunidades indígenas. Y también va a depender de la localización geográfica. No es lo mismo el grupo indígena de acá de la Sierra Mazateca
de las enfermedades que van a tener los que viven en la Sierra Cuicateca o los que vivan en la región del Istmo, en la región también indígena. Susceptibilidad. ¿Qué tanto yo me puedo enfermar o soy débil o delicado ante ese agente? Resistencia. ¿Qué tanto yo aguanto al ataque de ese agente? Inmunidad. Que a mí ese agente ya no me pase nada. Por ejemplo, a los que nos vacunaron, ¿no? Por ejemplo, o nos vacunamos frecuentemente, por ejemplo, contra el tétanos. Ven que el tétanos se renueva cada 5 años. Pues si nosotros nos llegamos a herir y nos llegamos a contaminar con esporas del tétanos, pues no nos va a pasar nada porque ya tenemos una inmunidad. Caso contrario, con el coronavirus, hasta ahorita no hay vacuna y nadie tiene inmunidad. Todos somos susceptibles a enfermarnos. ¿Y qué tanto vamos a resistir a la enfermedad? Pues va a depender de nuestra edad, de nuestro físico, de muchas cosas. Características genéticas, es decir, la carga genética que nosotros tengamos. Si ustedes quieren saber más o menos de qué se van a enfermar, volteen atrás y vean de qué están enfermos sus papás, sus abuelos o bisabuelos. Si tienen una carga genética importante donde la abuela, la madre, las tías han tenido algún tipo de cáncer, pues somos más propensos. Asimismo con la diabetes mellitus, con la hipertensión. Tienen que ver de qué está enferma su familia para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de qué se van a enfermar. O caso contrario, ¿no? Familias que son muy sanas y que casi no hay alguna enfermedad relevante. Ya en el factor psicológico nos habla de las características psicológicas. ¿Qué quiere decir? Las características de la personalidad, ¿no? Hay gente que es muy berrinchuda, hay gente que es muy calmada y no se altera. Entonces nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar va a influir mucho en cómo reaccionamos hacia la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que la deja el novio. Sí, llora 1 semana, 2 semanas y ya, pum, pasó. Y hay gente que se tira, que se va a matar, lleva años y sigue con su mismo dolor y con su misma histeria. O gente que pues no lo toma personal y a lo que sigue. Sociales, ocupación. Aquí va a tener mucho las enfermedades que padecemos con nuestra ocupación. Por ejemplo, los albañiles van a ser muy propensos a enfermedades de vías respiratorias por la cal, el cemento, la arena y cómo trabajan, y porque en nuestro país, en nuestra región, no estamos o no tenemos la cultura de protección de que ellos usen mascarillas, lentes, guantes, etcétera. También, por ejemplo, los que trabajan con piedra, tallando piedra, ellos van a padecer del pulmón. Las señoras que se dediquen a vender tortillas, que cocinen con leña o que estén cerca del fuego, van a tener cierto tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, dependiendo de la ocupación, son las enfermedades que nosotros podemos ver. Por eso, cuando van al doctor, les preguntan a qué se dedican. Escolaridad. A menor escolaridad, mayor probabilidad de enfermedades graves, desnutrición y pobreza. A mayor escolaridad, hay una mayor cultura de prevención y las enfermedades no van a ser tan severas. Estado civil es diferente a las enfermedades que le dan a los solteros, que le dan a los casados. Características socioeconómicas, pues obviamente, aquí hay una paradoja muy, muy interesante. Voy a pausar el video y continuamos. Bueno, en el cuadro 4 vamos a ver los factores que yo o ustedes como huésped podemos tener. Repetimos otra vez, el huésped siempre va a ser el humano porque estamos en anatomía humana. En los factores biológicos, la edad, ¿no? No es la misma enfermedad que le va a dar a un recién nacido, a un niño de las diferentes edades, adolescentes como son ustedes, un adulto y un adulto mayor, ¿no? Va a tener mucho que ver y de hecho las enfermedades propias de las temporadas, por ejemplo, de invierno, pues ya sabemos que les van a afectar más a los bebés o niños desnutridos y a los adultos mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la edad de ustedes, pues van a ser muy poco frecuentes las enfermedades como la diabetes, ¿no? Aunque ya hay casos. O la hipertensión, ¿por qué? Pues por su edad. El sexo, va a haber enfermedades que van a tener mayor predominio en hombres que en mujeres y viceversa. Grupo étnico, igual. Nosotros en México es bastante complejo hablar del grupo étnico dado el mestizaje que tenemos. Tenemos demasiada mezcla de razas. Pero por ejemplo,
Los que tenemos ascendencia negra o afrodescendiente vamos a ser propensos a más enfermedades. Los que tengan mayor ascendencia indígena van a tener otras enfermedades y así sucesivamente. ¿Por qué reconocemos ya a la población afrodescendiente? Pues porque la hay en nuestro estado, ¿no? En Oaxaca, incluso aquí en nuestra región, hay lugares donde las comunidades son afrodescendientes, que es donde hay mucha gente de piel oscura o piel negra, ¿no? Ellos van a tener unas enfermedades muy típicas y propias, y también nuestras comunidades indígenas. Y también va a depender de la localización geográfica. No es lo mismo el grupo indígena de acá de la Sierra Mazateca, de las enfermedades que van a tener los que viven en la Sierra Cuicateca o los que vivan en la región del Istmo, en la región también indígena. Susceptibilidad. ¿Qué tanto yo me puedo enfermar o soy débil o delicado ante ese agente? Resistencia. ¿Qué tanto yo aguanto al ataque de ese agente? Inmunidad. Que a mí ese agente ya no me pase nada. Por ejemplo, a los que nos vacunaron, ¿no? Por ejemplo, o nos vacunamos frecuentemente, por ejemplo, contra el tétanos. Ven que el tétanos se renueva cada 5 años. Pues si nosotros nos llegamos a herir y nos llegamos a contaminar con esporas del tétanos, pues no nos va a pasar nada porque ya tenemos una inmunidad. Caso contrario, con el coronavirus, hasta ahorita no hay vacuna y nadie tiene inmunidad. Todos somos susceptibles a enfermarnos. ¿Y qué tanto vamos a resistir a la enfermedad? Pues va a depender de nuestra edad, de nuestro físico, de muchas cosas. Características genéticas, es decir, la carga genética que nosotros tengamos. Si ustedes quieren saber más o menos de qué se van a enfermar, volteen atrás y vean de qué están enfermos sus papás, sus abuelos o bisabuelos. Si tienen una carga genética importante donde la abuela, la madre, las tías han tenido algún tipo de cáncer, pues somos más propensos. Asimismo con la diabetes mellitus, con la hipertensión. Tienen que ver de qué está enferma su familia para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de qué se van a enfermar. O caso contrario, ¿no? Familias que son muy sanas y que casi no hay alguna enfermedad relevante. Ya en el factor psicológico nos habla de las características psicológicas. ¿Qué quiere decir? Las características de la personalidad, ¿no? Hay gente que es muy berrinchuda, hay gente que es muy calmada y no se altera. Entonces nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar va a influir mucho en cómo reaccionamos hacia la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que la deja el novio. Sí, llora 1 semana, 2 semanas y ya, pum, pasó. Y hay gente que se tira, que se va a matar, lleva años y sigue con su mismo dolor y con su misma histeria. O gente que pues no lo toma personal y a lo que sigue. Sociales, ocupación. Aquí va a tener mucho las enfermedades que padecemos con nuestra ocupación. Por ejemplo, los albañiles van a ser muy propensos a enfermedades de vías respiratorias por la cal, el cemento, la arena y cómo trabajan, y porque en nuestro país, en nuestra región, no estamos o no tenemos la cultura de protección de que ellos usen mascarillas, lentes, guantes, etcétera. También, por ejemplo, los que trabajan con piedra, tallando piedra, ellos van a padecer del pulmón. Las señoras que se dediquen a vender tortillas, que cocinen con leña o que estén cerca del fuego, van a tener cierto tipo de enfermedades, ¿sí? Pues dependiendo de la ocupación, son las enfermedades que nosotros podemos ver. Por eso cuando van al doctor les preguntan a qué se dedican. Escolaridad. A menor escolaridad, mayor probabilidad de enfermedades graves, desnutrición y pobreza. A mayor escolaridad hay una mayor cultura de prevención y las enfermedades no van a ser tan severas. Estado civil es diferente a las enfermedades que le dan a los solteros, que le dan a los casados. Características socioeconómicas, pues obviamente, aquí hay una paradoja muy, muy interesante. Voy a pausar el video y continuamos. Les decía que hay una gran paradoja en cuanto a las características socioeconómicas. ¿Por qué? Porque los alimentos saludables en esta actualidad son más caros y es más barata la comida chatarra, ¿no? Como los memes que ustedes ven muchas veces, ¿no? Que dice que una ensalada vale 80 pesos y un tamalito con tu atole vale 15. Y esa es la realidad, ¿no? Las poblaciones con mayor índice de pobreza tienen un índice muy alto de obesidad y de desnutrición, pero es por los malos hábitos alimenticios que tenemos.
Y también en la otra parte donde dice hábitos y costumbres, pues es eso, hábitos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, en la región del Istmo, los índices de diabetes, de cirrosis hepática, o sea, cuando tu hígado ya no funciona, y de estreñimiento son muy altos por la dieta que ellos llevan. Ellos consumen mucha cerveza, comen muchos alimentos secos, por ejemplo los totopos, que es su tortilla más común, es muy seca y no consumen suficiente agua. Y en nuestra región pues va a depender de los hábitos y costumbres. Nosotros por esta región estamos muy acostumbrados a comer grasas, puerco, carnitas, todo lo frito para nosotros pues es muy bueno, y dejamos nuestras costumbres ancestrales, que los quelites, los quintoniles, que el caldito de frijol, o sea, nuestra comida tradicional la dejamos a un lado por adoptar comidas de otros lugares. Por ejemplo, las hamburguesas pues no son de nuestra región. Nuestros antojitos autóctonos son más saludables porque no llevan tanta grasa, pero se fueron deformando conforme transcurrió el tiempo. De ahí vamos a pasar al tema de ambiente. Ambiente va a ser todo aquello que existe fuera del organismo vivo, todo lo que lo rodea, y se va a clasificar en varias maneras. Voy a voltear la cámara para que vayamos viendo la diapositiva y a ver si así no se confunden tanto, ¿no? Entonces, el ambiente se va a clasificar en micro y en macroambiente. Microambiente va a ser cuando estamos dentro de la matriz de nuestra mamá, ¿sí? Es donde cuando el organismo se desarrolla desde el momento de la fecundación hasta el parto. Mientras estemos dentro de la panza de nuestra madre se va a denominar microambiente, y macroambiente es el medio en el que vivimos desde el momento del parto en adelante. Y el macroambiente se va a dividir a su vez en ambiente inorgánico o físico y geográfico, ambiente orgánico y biológico, y ambiente social, económico y cultural. El ambiente inorgánico, físico y geográfico, que incluye clima y topografía y todas las condiciones mecánicas que nos rodean. El ambiente orgánico o biológico es donde se incluye la flora y la fauna y todas las manifestaciones de vida que influyen en el humano y en el grupo social donde se desenvuelve ese humano. Y el ambiente social, económico y cultural incluye las condiciones de vida, de trabajo de los individuos, así como sus accesos a los servicios de salud, a los grados de escolaridad que tengan y el nivel económico, entre otros. Y de ahí vamos a pasar al cuadro 5, que dice factores del ambiente en la historia natural y social de la enfermedad. Y ahí vamos a ver que estos factores del ambiente pueden ser inorgánicos o físicos, orgánicos o biológicos, sociales, económicos y culturales, que es lo que acabamos de ver. Aire, agua, suelo, geografía, animales, flora, ingresos o condiciones de trabajo, habitación, promiscuidad y hacinamiento, nivel de escolaridad y acceso a los servicios de salud. Mañana vamos a detallar este cuadro y esta parte de aquí para que ustedes lo lean. Con esto vamos a continuar el día de mañana, con este cuadrito y lo demás que sigue.